Nos acompaña Mari Claire Montenegro, especialista de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, y juntas vamos a hablar sobre el plan educativo del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones municipales complementarias 2019. Veíamos algunas notas. Mari Claire, bienvenida. Muchas gracias, Mirta, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. En principio, hablar sobre este objetivo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que quizá algunos televidentes no conocen en profundidad, ¿no? La labor que tiene de educación, no solo frente a un proceso electoral, sino a lo largo de todos los años. Por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones cumple una importante función en el marco de un proceso electoral, garantiza que se respete la voluntad de los votantes en las urnas. Desde la Dirección Nacional de Educación vamos a contribuir a que este proceso de elecciones municipales complementarias sean elecciones justas, donde no existan confrontaciones o enfrentamientos entre los diferentes actores políticos. ¿Cómo lo hacemos? Cumpliendo una labor de prevención de conflicto a partir de las actividades educativas que desarrollarían los coordinadores. Muy bien, claro que sí. Educar a los votantes significa una suma de esfuerzos, ¿no? Has hablado ahora sobre los coordinadores, hay que decir, son coordinadores de acciones educativas. ¿Cuáles son las tareas que van a emprender, digamos, dentro de este plan educativo para este proceso? Sí. Los coordinadores de acciones educativas trabajan para cumplir dos objetivos de la Dirección Nacional de Educación. Principalmente es el trabajo con la ciudadanía, donde buscamos despertar su interés por informarse antes de ir a las urnas, revisar la información de los candidatos, de las organizaciones políticas en competencia. Y para ello van a desarrollar actividades como foros, charlas informativas, van a haber conversatorios también, módulos itinerantes. Y por el otro lado es el trabajo con las organizaciones políticas, buscando fomentar estas conductas y actitudes éticas, como por ejemplo la suscripción voluntaria de un pacto ético electoral y por supuesto la celebración de los debates electorales. Ahora, eso supone seguramente el tratamiento de la información para cada público, así como también para cada espacio. Así es. ¿No? ¿Cómo es que ustedes lo desarrollan? Nosotros primero, para que nuestros coordinadores de acciones educativas realicen estas actividades, hemos desarrollado un plan de capacitación, un taller informativo. Empezar por ellos. Exacto. Primero con los coordinadores. El objetivo principal ha sido fortalecer sus conocimientos en materia cívico-político-electoral, pero también, Mirta, nos interesa empoderarlos respecto a sus habilidades socioemocionales para que tengan un desempeño eficiente tanto con el electorado como con las organizaciones políticas. Bueno, para que tengan la llegada. La llegada, por supuesto. No solo por ejemplo, claro que no. Es también, por ejemplo, desarrollar estas competencias como la negociación o tener la capacidad para llegar a acuerdos cuando se trate de celebrar mesas de trabajo con las organizaciones políticas. Entonces, hemos desarrollado un programa formativo donde han participado los especialistas de las diferentes áreas de la institución. No solo es la Dirección de Educación, también participó el Centro de Operaciones y Procesos Electorales COPE, la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Normatividad y también la Oficina de Comunicaciones. Se puede suponer que efectivamente hay insistencia en ese tipo de desarrollo de capacidades justamente porque estamos hablando de distritos donde ha habido ya precedentes de conflictos electorales. Sí, justamente. O de conflictividad. Exacto. En estos distritos se han llevado a cabo escenarios de conflictos electorales. Entonces, la Dirección de Educación, a través de los coordinadores de acciones educativas, van a desarrollar una campaña en valores para lograr una verdadera convivencia democrática. Y en los actores políticos fomentar estas conductas éticas. ¿Puede ser ese el diferencial quizá de la labor que han desempeñado los coordinadores en otros procesos electorales, cuando estamos hablando de elecciones complementarias? Por supuesto, porque no solamente vamos a decirle al elector vota de manera responsable, lo cual es muy importante, sino también... Y la base. Por supuesto, la base, ¿no? Sino también practiquemos estos valores de la democracia, vivamos con el respeto a la pluralidad de ideas, la tolerancia, aceptando finalmente resultados electorales. Vamos a tener elecciones complementarias el domingo 7 de julio en 12 distritos. Si no estuvieron presentes cuando veíamos los informes, hay que repetirlos, por favor. Vamos a tener elecciones en Chipao, Huachos, La Chaqui, Condebamba, Huasmín, Mollepata, Guadalupito, Pampamarca, Aramango, Mirgas, Sangayaya y Alto Inambari. En estos distritos ya están los coordinadores de acciones educativas trabajando. ¿Cuándo van a empezar a trabajar? A la fecha, los coordinadores de acciones educativas ya se encuentran en sus distritos.
la primera tarea que realizan es identificar estos actores que van a contribuir a esta noble tarea de brindar educación cívica ciudadana a través de nuestros pactos sociales, ¿no? Donde buscamos el compromiso voluntario para una participación activa. Estamos hablando de coordinadores educativos que son además residentes de estos distritos, que conocen de alguna manera también la realidad de estas zonas. Son coordinadores de acciones educativas que tienen experiencia en procesos electorales. Este grupo de 12 profesionales nos han acompañado en los 2 últimos procesos electorales. Elecciones regionales municipales 2018, la segunda vuelta y el referéndum. Entonces tienen experiencia, muchos de ellos también han participado de elecciones municipales complementarias. Muy bien, bueno, por eso hacer entonces el hincapié, o bueno, por eso se está haciendo el hincapié, como decías, en los valores democráticos. Por supuesto. ¿No? Ya la información sobre normativa electoral, seguramente, y manejo, la tienen ya muy bien. ¿Cómo se ha ido dando, cómo se va a dar el trabajo con organizaciones políticas? Con las organizaciones políticas vamos a tener mesas de trabajo con el propósito de suscribir los pactos éticos electorales. Esta es una práctica que desde el Jurado Nacional de Elecciones ha venido realizando el año 2005 en adelante. Y que busca compromisos cívicos, por ejemplo, llevar la campaña en un marco de respeto y que den el ejemplo también, claro. ¿no es cierto? La conducta, ¿no? La de los candidatos. La conducta ética de los candidatos y que participen de los debates electorales, porque Mirta, algo que hemos también identificado de los estudios de la Dirección de Educación es que el 70% de la población dice no tener toda la información o muy poco para decidir finalmente su voto. Entonces buscamos contribuir con los debates electorales, que también hemos visto que es una herramienta útil para decidir el voto el día de las elecciones. Bueno, y algunos distritos son pequeños, ¿no? Entonces hay efectivamente cercanía con los candidatos que puede ser aprovechada justamente en espacios como ese de debate. Por supuesto, y las otras actividades de difusión, como son los perifoneos, Exacto. no solamente hemos trabajado material castellano, sino también en las lenguas originarias de aquellos distritos. Si me permites, Sí, aquí por tengo, para el caso de los perifoneos, por ejemplo, audios en quechua chanca, para el distrito de Chipao en Ayacucho y el distrito de Huachos en Huancavelica, el quechua ancachino para el distrito de Mirgas en Ancash, el quechua huánuco para el distrito de Pampamarca en Huánuco y Aguajún, el distrito de Bagua en Amazonas. Entonces, la Dirección Nacional de Educación contribuye a la democracia inclusiva, ¿no es cierto? Estamos viendo algunas imágenes sobre el trabajo que ha venido desarrollando ya la Dirección de Educación, bueno, en este caso los coordinadores de acciones educativas en diferentes lugares de nuestro país. Esta vez va a tocar lo mismo en 12 distritos del Perú y bueno, trabajo como el que vemos de puerta en puerta también. Por supuesto. No solamente en las plazas, en los espacios públicos. Así es, y mire, trabajamos materiales educativos que centren la atención de los participantes. En este caso, un rotafolio donde no solamente damos esta información del proceso electoral, quiénes son los candidatos, qué es lo que proponen, sino también reflexionamos temas tan importantes como qué implica ser ciudadano, por qué es importante votar informados, por qué es importante que esta competencia se dé de manera en igualdad de condiciones y libre de violencia. Bueno, esa es la contribución del Jurado Nacional de Elecciones justamente para la educación cívica, ¿no? De la población. Esta es la oportunidad perfecta frente a un proceso electoral que el ciudadano, el votante, adquiere información no solo de los candidatos, sino de cómo funciona el país. Por supuesto, no solamente es la participación en la jornada electoral, la participación tiene que ser activa en todo lo que resta de la campaña electoral. Ahora, además, bueno, del diagnóstico que, por supuesto, se ha hecho sobre cada uno de los distritos para implementar acciones, sabemos que hay un protocolo, ¿no? También de atención en casos de vulneración de derechos políticos de candidatos y candidatas. ¿En qué consiste este protocolo? Sí, nosotros venimos trabajando esta lucha contra el acoso político, en la cual en estas capacitaciones que vamos a tener también con actores políticos, si se identifica alguna vulneración del derecho a la participación política de las mujeres, pueden darnos a conocer a través también de los jurados electorales especiales, ¿no? Buscamos reducir, digamos, y promover la participación activa de las mujeres. ¿Que haya un tipo de denuncia para reportar las diferentes incidencias en los jurados electorales especiales? Que pongan en conocimiento a nuestros coordinadores, en la cual también en el plan de capacitación se les ha puesto conocimiento cómo deberían remitir la información. Muy bien, a los coordinadores entonces. ¿Cuál es el vínculo que tienen directamente los coordinadores de acciones educativas con los jurados electorales especiales? En el caso de los jurados electorales especiales, nosotros ponemos a conocimiento al presidente, miembros de las actividades que estamos realizando, a fin de también de tener este respaldo y el apoyo, porque ellos son las autoridades en estos distritos, ¿verdad? Y esto es muy importante, sobre todo cuando se van a trabajar los pactos éticos y los debates electorales.
¿Qué sucede si es que algún tipo de organización política o quizás ciudadanos de a pie de estos distritos quisieran ponerse en contacto con los coordinadores de acciones educativas? Por supuesto, pueden ponerse en contacto con los coordinadores. ¿Lo pueden de hacer acciones a través de las educativas. oficinas? Lo pueden hacer a través de las oficinas Jurado Electoral Especiales cercanos, pero también como los CAE tienen una participación muy activa. Claro, súper dinámica, ¿no? Exacto, De campo. muy dinámica. De repente vamos a contactar con representantes de organizaciones sociales, los cuales a su vez quieren desarrollar programas de capacitación Exacto. para sus miembros. Por supuesto que sí. Vamos a trabajar de manera permanente en lo que resta hasta la fecha de las elecciones. Muy bien. Finalmente, Marie Claire, sobre las estrategias que emprende la Dirección de Educación, que van a llevar a cabo también, obviamente, los coordinadores de acciones educativas, ¿qué se podría agregar, ¿no? Estando ya cerca al proceso electoral? Yo creo que lo más importante para el trabajo de los coordinadores es que la ciudadanía tenga que tener en cuenta que es importante que ejerzan su derecho al voto, pero tienen que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Con respeto y tolerancia, porque finalmente de las decisiones que uno tome va a depender el futuro de la localidad. Por supuesto, a cumplir con nuestro deber poniendo en práctica los valores democráticos, Sí. ¿no? Que por supuesto tienen que sostener nuestra democracia. Sin esos valores no se puede hablar de democracia. Muchísimas gracias, Marie Claire, por Gracias a habernos acompañado. Más información, ¿dónde pueden conseguir los electores? Sobre Vamos, las jornadas por y las supuesto, actividades. Ya en estos días estaremos presentando nuestra plataforma electoral, donde vamos a presentar toda la información del proceso electoral, también cómo vienen desarrollando nuestros coordinadores de acciones educativas sus funciones en estos 12 distritos, a través del portal Voto Informado. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestra invitada y con ella cerramos el bloque de elecciones.